los buzos y el equipamiento para la desinfección no nos dan miedo. Anuncian que estamos ya ante una nueva etapa. Es el hospital de Ávila. Se limpia la planta sexta donde se ha atendido a los enfermos de COVID y se limpia para empezar a atender a otros pacientes. Vamos poco a poco avanzando. Hola, ¿cómo están? No hemos entrado todavía en una nueva fase, pero todo se prepara para que así sea. A partir de la semana que viene, las comunidades autónomas practicarán aleatoriamente pruebas serológicas para medir el nivel de inmunización de las familias españolas. Y el lunes, los niños de hasta 12 años podrán salir a la calle para un paseo corto. Enseguida se lo ampliamos. Pero hoy también sigue viva la polémica política. No hay día que falte. A los bulos se suman las supuestas cuentas de Facebook falsas favorables al gobierno. Y una cosa más, este julio no habrá chupinazo. Se suspenden los Sanfermines. A partir del 27 de abril, el Gobierno de España tomará medidas de alivio para el desconfinamiento, si me permiten la expresión, de nuestros más pequeños, para que puedan salir a la calle. Es lo poco que sabemos o sabíamos de cómo será la desescalada, que empezará por los niños, nos dijeron hace ya 4 días. Hoy, después de no pocas conjeturas, el Gobierno ha dado los detalles. Moncloa, Álvaro Elúa, ¿será un paseo corto y con qué límite de edad? Pues el límite de edad lo acabamos de conocer hace tan solo unos minutos. Finalmente el Gobierno ha decidido que a partir del próximo lunes puedan salir a la calle los menores de 14 años. Eso sí, deberán salir acompañados y siempre manteniendo las medidas higiénicas y de distancia social para prevenir el COVID. Siguen cerrados los parques públicos y se prohíbe la interacción con otros menores. Además, se permitirá el acompañamiento a actividades permitidas en este confinamiento, como el ir, por ejemplo, al supermercado. España, hay que recordar, es el país con la medida más restrictiva de movimientos para los menores, por delante de Italia o Alemania o incluso Francia, donde sí que estaban permitidos los paseos de los menores cortos, eso sí. El estudio se realizó tras 2 semanas de confinamiento y no deja lugar a la duda. Un altísimo porcentaje de la población empieza a tener en mayor o menor grado problemas psicológicos. Alrededor del 60-70% están teniendo una sintomatología de bajo estado de ánimo, de ansiedad, preocupaciones, dificultades en el sueño. A los psicólogos les preocupa cómo va a evolucionar. A más tiempo encerrados, más problemas, sobre todo para los jóvenes de entre 18 y 39 años, que son los que peor lo llevan entre los adultos. Inseguridad económica, laboral, de estudios, etcétera, que sitúa a estas personas en un punto donde resistir un confinamiento puede ser algo más complicado para ellos, ¿no? Los más expuestos, camioneros, sanitarios, policías, repartidores y empleados de supermercados, son los profesionales más afectados debido al riesgo de contagio. Sin duda va a haber unos efectos traumáticos y postraumáticos en algunas personas de esta población. El estudio también observa diferencias entre hombres y mujeres. Ellos tienen más tendencia a la ansiedad y al estrés postraumático. Ellas sufren más procesos depresivos. Bueno, acabamos de conocer con más detalle un informe sobre las consecuencias del confinamiento que había elaborado la Universidad Complutense, y ahora sí tenemos oportunidad de escuchar a la portavoz del Gobierno dando más detalles de la que es la gran noticia del día, ese anuncio de que los niños podrán salir a la calle a partir del próximo lunes. Serán los niños de hasta 14 años. No hablan exactamente de un paseo corto, sino de la posibilidad de que puedan acompañar a un adulto en sus tareas, en sus compras, por ejemplo, a un supermercado. Vamos a escuchar a la ministra portavoz. Menores de 14 años puedan acompañar a un adulto en las actividades que ya permite el decreto del estado de alarma. Es decir, estos menores de 14 años podrán acompañar al adulto con el que habitualmente conviven en desplazamientos para ir, por ejemplo, al supermercado, a la farmacia o a las entidades financieras.
Se ha retrasado semanas, pero finalmente todo apunta a que Sanidad empezará el lunes a medir el nivel de inmunización al virus de las familias españolas. Será a través de test aleatorios, más de 62.000, con los que conocer qué porcentaje real de población ha pasado ya la COVID-19. No serán test rápidos, atención, sino serológicos, que son los que detectan los anticuerpos. Este estudio fue anunciado hace 15 días por Salvador Illa. El doctor Simón ha justificado hoy el retraso en la puesta en marcha en la necesidad de Sanidad de coordinarse con las comunidades autónomas. No será, ha dicho también, el único parámetro que se tenga en cuenta para decidir sobre la desescalada. El saber el número real de personas en nuestra población, o al menos una estimación precisa o lo más precisa posible del número de personas que se han infectado en nuestra población es importante, pero no es el único parámetro necesario para poder iniciar procesos de cambio de fase o de cambio de las medidas que estamos utilizando ahora mismo para controlar la pandemia. Pocos detalles más ha dado el comité de expertos sobre este estudio serológico. Sí que parece que las comunidades autónomas serán actores principales a través de su personal sanitario, pese a que al principio se planteó que de estas pruebas se encargara el Ejército. Ana Rayaces, ¿cómo ha caído el anuncio entre las comunidades autónomas? ¿Qué dice Castilla y León en concreto? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la verdad es que no ha sentado muy bien. Dice la consejera de Sanidad que los médicos de atención primaria ya están sobrecargados de trabajo como para encima tener que hacer estas pruebas serológicas, pero aún así defiende la importancia de este estudio. Por cierto, ya conocemos la fecha del cierre del hospital de campaña que se levantó en la Feria de Muestras de Valladolid. Será el próximo 26 de abril, aunque permanecerá montado un mes más. Hoy allí solo hay 5 pacientes ingresados. Se va a mantener totalmente montado porque lo vamos a dejar, como se llama, en estos dispositivos en hibernación hasta el 26 de mayo. Por si acaso hubiera una nueva contingencia, hubiera algún rebrote o nos planteáramos este recurso como un recurso intermedio. La atención primaria vuelve, como vemos, a jugar un papel crucial en esta crisis sanitaria. Los médicos de familia, en los que va a recaer probablemente esta nueva tarea de realizar los test serológicos, ya se encargan del seguimiento diario de pacientes con síntomas sospechosos. Una jornada densa la suya, de la que hoy hemos sido testigos. Su jornada laboral sigue empezando a las 8 de la mañana, pero es muy diferente a hace unas semanas. Ahora la mayoría de las citas son por teléfono. Yo soy un médico de familia, de tocar, de explorar, de tener al paciente cerca. Entiendo que la gente que está malita, entiendo que hay veces que nos rayamos, entre comillas, un poco, pero por lo general estamos teniendo unas consultas bastante gratas por teléfono. Isabel atiende cada día a una treintena de pacientes. A algunos con COVID los llama a diario. También sigue a crónicos si hace falta en casa y asiste en un centro de menores. El domicilio es la zona de más peligro y de más riesgo, porque no sabes cuánta cantidad de virus hay en el habitáculo, cómo se ha ventilado esa habitación, qué es lo que tiene ese paciente. Pero deja el miedo en la puerta y sigue con su labor. Estoy gratamente sorprendida hasta de mí misma, ¿no? De que lo he aceptado, de que creo que lo estamos haciendo bien. Estoy tranquila con lo que estoy haciendo. Creo que tenemos que avanzar y tenemos que volver a reestructurar nuestro centro de salud. Porque también piensa en el día de mañana y en recuperar la atención exhaustiva de todos los pacientes. Y Castilla y León suma en las últimas horas 402 contagios más. Es una notable subida con respecto a ayer, más de un 70%. En España también sube el número de positivos. Hay 3.968 nuevos casos. Habrá que esperar a ver si es solo el efecto de los martes el que notamos en estos datos. Hoy también lamentamos la muerte de 28 personas más en Castilla y León como consecuencia del coronavirus. Es el mismo número que en la jornada de ayer. En España crece también la cifra de fallecidos, son 430. Por el contrario, hay que celebrar que 185 pacientes en nuestra comunidad han recibido ya el alta. En el conjunto del país, más de 1.900 personas en las últimas 24 horas.
Y no están prohibidas expresamente, pero el Ministerio de Sanidad desaconseja las autopsias a fallecidos por COVID-19 por el alto riesgo de contagio. En consecuencia, no se están haciendo, denuncian los forenses, y se está perdiendo una información valiosa sobre los efectos del virus en otros órganos que no son los pulmones. La denuncia de algunos forenses es clara. En España no se están haciendo autopsias a fallecidos por coronavirus. Tengo constancia plena de que no se están haciendo autopsias clínicas a ningún fallecido por COVID directamente por conversaciones con directores de hospitales de más de 1000 camas y por patólogos de los servicios de anatomía patológica. El Ministerio de Sanidad no ha prohibido tajantemente las autopsias a fallecidos por COVID-19, pero en una instrucción por escrito remitida el pasado 6 de abril sí las desaconseja, salvo en casos muy excepcionales, por el alto riesgo de contagio que tendría para sus ejecutores. Desde la Sociedad Española de Anatomía Patológica afirman que estas autopsias de enfermedades infecciosas como el COVID-19 requieren salas especiales que en España escasean, con unas condiciones de seguridad muy estrictas. Porque además, los patólogos no disponíamos de EPIs, de equipos de protección individual, que se priorizaban, se dirán a los facultativos y a las enfermeras. Hasta la fecha se han realizado muy pocas autopsias en el mundo, pero las conclusiones preliminares ofrecen datos sorprendentes. Los pulmones se ven afectados por el virus. Pero hay lesiones en miocardio, hay lesiones en riñón, hay lesiones en otras vísceras. No obstante, dicen los patólogos, no hay conclusiones claras aún y para tenerlas se necesitaría practicar muchas más autopsias. 2.500 trabajadores sociosanitarios en Castilla y León habrían utilizado las mascarillas defectuosas compradas por el Gobierno. Los sindicatos piden que se les realicen test serológicos porque han estado expuestos. Ana Rayaces, ¿qué dice la consejera? ¿Les van a hacer estas pruebas? Sí, pues lo cierto es que no ha confirmado si les van a hacer o no esa prueba. Lo que sí que ha dicho es que tendrán un seguimiento exhaustivo por parte del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. Los sindicatos daban esa cifra que tú comentabas, pero la consejera de Sanidad, Verónica Casado, dice, sin embargo, que son muy pocos los profesionales que habrían utilizado esas mascarillas. Lo cierto es que nosotros lo inmovilizamos rápidamente, no lo habíamos distribuido, la mayor parte de ellos no lo habíamos distribuido, entonces cuando se activó la alerta pues lo retiramos. Pero aquellos profesionales que los han utilizado van a ser seguidos de cerca. Y hay motivos para ir recuperando el ánimo, lo veíamos al comienzo. En Ávila tenemos el ejemplo gráfico de que los hospitales de la comunidad poco a poco intentan recuperar un poco de normalidad, tras bajar la presión asistencial en sus instalaciones. En el complejo abulense se acaba de desinfectar la 6ª planta. Ana Agustín, era la planta que acogía a pacientes de COVID, pero ya no será así. Buenas tardes. Sí, efectivamente, en estos momentos hay 101 personas ingresadas en el complejo asistencial de Ávila, 10 de ellas en la UCI. Es una reducción de la presión asistencial que ha hecho que el complejo asistencial de Ávila vaya dando pasos para ir volviendo a la normalidad de la actividad. El ala izquierda, como bien decías, de la planta 6ª era una de las que acogía hasta ahora a enfermos con COVID. Ha sido desinfectada escrupulosamente, minuciosamente, con un desinfectante de amplio espectro, tanto en las zonas comunes como habitación por habitación, para que pueda alojar ahora a enfermos con otras patologías. Sí se mantiene como medida de prevención el dispositivo de camas que se había ubicado en la cafetería del hospital y que hasta el momento no ha tenido que ser utilizado. Junto a los sanitarios, otros profesionales forman parte de ese batallón que pelea desde hace 6 semanas en primera línea contra el coronavirus. Su trabajo es esencial para que la cadena no se rompa, para que siga fuerte. Laura Hernández Segovia, estás en uno de esos centros de trabajo. Buenas tardes, pues aquí tenemos a otros de los héroes de esta crisis sanitaria, los trabajadores de esta planta de Ilunion, que garantizan que cuidadores y cuidados cuenten con ropa limpia y desinfectada. A pleno rendimiento trabajan en esta planta desde el comienzo de la crisis del COVID-19. Son una pieza fundamental para los hospitales porque garantizan la limpieza y desinfección de la ropa de cama, los pijamas de los enfermos y los uniformes de los sanitarios. Estamos trabajando con hospitales de la Comunidad de Madrid y el Hospital Clínico de Valladolid.
Ahora mismo estamos haciendo 14.000 piezas de uniformidad, que es mucha cantidad para lo que normalmente hacemos. Además del lavado de 12 toneladas diarias de ropa a 60 grados para eliminar la presencia de cualquier patógeno, no solo el coronavirus, aquí se plancha y se pone a punto estas prendas. Que requieren una costura, pues tenemos un departamento de costura que las reparamos y se las enviamos al hospital de vuelta. Todo ello con unas manos muy especiales, las de 140 trabajadores que pertenecen al Grupo Social 11. El 90% del personal con el que trabajamos son personas con discapacidad. Porque ahora, además, prácticamente toda la ropa que llega aquí es infecciosa, lo que implica que han tenido que extremar las medidas de seguridad. Son gente muy profesional y están muy implicados. Junto a sus compañeros de Valladolid y León, hoy son una garantía para vestir a cuidadores y cuidados. Nuevo capítulo en la guerra ideológica en las redes sociales. Este que ven es el muro del Ministerio de Sanidad en Facebook, un muro plagado de perfiles falsos, los llamados bots, que apoyan y viralizan los mensajes sobre la gestión del Gobierno. Ayer el propio Ministerio aseguró estar siendo víctima de un ataque. Todos los perfiles tienen algo en común. Fueron creados después del 16 de abril y con nombres de mujer poco habituales. Y hoy hemos sabido que la Guardia Civil pidió por email que se localizaran noticias falsas que pudieran crear desafección a instituciones del Gobierno. Así lo corrobora ese correo electrónico que veían enviado el pasado día 16 a distintos mandos. La intención de esa orden, realizar un informe ministerial sobre los bulos y noticias falsas que circulan en la red. Pues bien, sigue por tanto la polémica en torno a las palabras del general Santiago. Hoy él mismo ha intentado zanjar de nuevo este asunto. Se ha referido a ese correo, un correo interno ha dicho, y también ha defendido su escrupuloso respeto a la libertad de expresión. Cuando me refiero a instituciones, déjenme que les explique. Estamos hablando de instituciones del ámbito local, del ámbito autonómico, del ámbito estatal, en fin y al cabo, instituciones de todo el Estado. Hablamos de bulos y desinformación de carácter incierto. En ningún momento estamos hablando de crítica política o de ciudadanos que lo hacen amparados en sus derechos de libertad de expresión y de información. ¿Qué es un bulo? ¿Se puede castigar penalmente? Los expertos aclaran que son mentiras intencionadamente difundidas que, sin embargo, no pueden perseguirse penalmente, salvo excepciones. Salvo que pueda constituir un delito de odio o bien un delito de alteración del orden público. El ministro del Interior ponía de ejemplo un bulo que persigue la policía: difundir en las redes sociales que existe ya una vacuna, pero que hay intereses ocultos para que no se comercialice. ¿Alguien puede tener la opinión de que esa vacuna todavía no se ha sacado por motivos económicos? Pues es perfectamente lícita. ¿Sabe el ministro que eso no es verdad? ¿Podría acreditar el ministro de manera fehaciente que eso es falso? Interior también reconoce que están monitorizando las redes en busca de bulos, una medida que divide a los expertos. Yo entiendo que el Ministerio de Interior está habilitado para efectuar una monitorización de las redes sociales a fin de detectar los bulos. Que el Estado intente averiguar, intente meterse en tu casa, intente colocarte una cámara, intente actuar de manera preventiva a la comisión de delitos es algo absolutamente disparatado en este caso. El Gobierno cree, según dijo el ministro de Justicia, que tenemos un problema como sociedad con los bulos y que pretende que sus autores no queden impunes. Después de 6 semanas, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dado negativo. Era el cuarto test al que se sometía después de dar positivo 3 veces consecutivas. Dejará el aislamiento y hoy mismo ha participado en su primer Consejo de Ministros desde que se decretó el estado de alarma. Y ha sido trending topic en las últimas horas. El hashtag La UBA no responde llenó ayer Twitter de la indignación de los universitarios. Se sienten abandonados a unas semanas de tener que enfrentarse a los exámenes.
Hay nervios entre los universitarios, tienen los exámenes a la vuelta de la esquina y muchas de las guías docentes no han cambiado, son las mismas de antes de la crisis, porque los propios profesores también están a la espera de instrucciones. Laura Barros, hay desconcierto en los campus. Alejandra, la polémica en la universidad está servida. En 2 semanas muchas facultades comienzan sus exámenes y los estudiantes se quejan de que aún no saben cómo los van a llevar a cabo. Hoy en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid se ha confirmado que se harán de manera virtual, pero no han especificado cómo. Y es algo con lo que no están de acuerdo muchos profesores universitarios que prefieren que estas pruebas se retrasen. La UVA no responde se convirtió ayer en trending topic nacional. Más de 4.000 tweets en tan solo 2 horas. Los estudiantes se preguntan cómo van a hacer exámenes vía online si en muchas ocasiones el campo virtual está saturado. Hemos hecho un simulacro y realmente ha ido muy mal. Se sienten abandonados y se quejan de la intensa carga de trabajo. Y todo esto con la negativa de algunos profesores a cambiar el método de evaluación y la incertidumbre de qué pasará con las pruebas finales. Hay 2 profesores que les hacemos preguntas por los foros y tampoco nos están contestando. Las guías docentes no están todavía actualizadas, así que no sabemos qué cambios puede haber. Algunas organizaciones estudiantiles ya han mostrado su apoyo a la denuncia en Twitter. Apostamos por una evaluación continua y la sustitución de exámenes, en la medida de lo posible, por otras pruebas de calificación que se adapten a la situación actual. Estamos seguros de que Y mientras el Consejo de Gobierno de la UVA debate sobre la evaluación virtual a favor o en contra, en la Universidad de Burgos los alumnos pasan por una situación parecida. Nosotros estamos mandando correos y correos a los profesores, muchas veces sin respuesta. En mi caso, clases telemáticas no estamos teniendo, no hemos tenido ni una clase como tal. Pero se está abierto a la posibilidad de que pueda haber presencialidad en el mes de julio y alargar el calendario, siempre de acuerdo con estudiantes, con profesores. Es la declaración del rector de la Universidad de León. Mantienen el calendario de exámenes con excepciones. Ante las quejas de los universitarios, la consejera de Educación hace tan solo unos minutos ha insistido en que trabajan para que ningún alumno pierda el curso y ya plantean cómo se hará la entrega de trabajos finales o la realización de prácticas. Rocío Lucas ha trasladado todo esto a las 9 universidades y también se ha referido, así como van a escuchar, a los fallos del sistema informático en la Universidad de Valladolid. Evidentemente, la formación y los exámenes se tendrán que hacer online. Lo que está haciendo la universidad son pruebas. Esas pruebas se ha detectado que hay errores. Estoy segura que cuando se realicen las pruebas ordinarias estarán los errores corregidos. Pero es un tema, como digo, que compete a la autonomía de la universidad. El presidente de la Junta ha visitado esta mañana las instalaciones de Calidad Pascual de Aranda de Duero y Agropal en la provincia de Palencia. Fernández Mañueco ha destacado el trabajo que está desempeñando la industria agroalimentaria estos días y ha mostrado y también ha destacado la importante función de las cooperativas. El presidente ha anunciado un aumento en la inversión en el empleo de las industrias. Nosotros vamos a destinar 65 millones de euros para garantizar el empleo en la industria agroalimentaria, algo especialmente imprescindible en estos momentos. La consejera de Sanidad será la primera en comparecer en comisión en las Cortes para informar sobre el coronavirus. Lo hará el día 27, después el resto de consejeros, aunque aún se desconoce el orden y la fecha concreta. En la Junta de Portavoces hoy también se ha decidido que al pleno del viernes, en el que comparecerá el presidente Mañueco, acudan 20 procuradores en lugar de los 81 que componen el hemiciclo. La decisión es que sea la misma composición o una composición similar a la que tienen en las distintas comisiones, es decir, 7 miembros del Partido Socialista, 6 miembros del Partido Popular, 3 miembros por parte del Grupo Ciudadanos y la habilitación de todos los representantes de los partidos que están en el grupo mixto. Hay muchos empresarios que están molestos por no poder acceder a equipos de protección ni test para sus trabajadores. Hoy el presidente de CECALE ha pedido al Gobierno que no le requisen esas pruebas, que las necesitan para poder volver al trabajo con todas las garantías. Hemos pedido EPIs, que no se nos confisquen los test para que se hagan a todos los trabajadores de todas las empresas y a los empresarios, porque puede haber trabajadores totalmente asintomáticos que pueden contagiar perfectamente, están bien y pueden contagiar a sus compañeros de trabajo.
El próximo lunes 27 es la fecha propuesta por Nissan para recuperar la actividad industrial. Afectaría en la planta de Ávila a una veintena de trabajadores encargados de la puesta a punto de vehículos de ocasión para Renault. Previsiblemente no será hasta el 4 de mayo cuando se retome el resto de la actividad. Las que se han puesto de nuevo en marcha son las obras de la futura nave de estampación en el exterior de la factoría. Lo primero de todo es que el trabajador conozca perfectamente todos los riesgos y las medidas que se han de adoptar, tanto en las medidas de protección colectiva como individual. Sabemos que se harán controles de temperatura, se mantendrá las distancias de seguridad de 2 metros, se cambiarán procesos de trabajo en toda la manera de lo posible. Y hoy en la mesa del Consejo de Ministros también medidas de nuevo de carácter económico. Volvemos en directo a Moncloa. Álvaro Elúa. Entre ellas, reconocer la prestación de paro a los despedidos en periodo de pruebas. Sí, efectivamente, esa es una de las 30 medidas que ha anunciado hace tan solo unos minutos la ministra Nadia Calviño. Entre las medidas también flexibilizar los ERTEs a actividades hasta ahora esenciales, garantizando así la protección a los trabajadores cuyas empresas se hayan visto afectadas en su facturación durante este estado de alarma. Además, se va a ampliar 2 meses más la apuesta por el teletrabajo y se va a permitir el rescate de las pensiones. Se va a permitir también la renegociación de los contratos de alquiler de negocio. Se amplían los avales ICO, así como el aplazamiento de los pagos al IDAE. También muy importante, se va a permitir la liberalización de 1.100 millones de euros, esfuerzo fiscal para pymes y autónomos que permitirá ajustar el pago de impuestos a su facturación. Por lo tanto, medidas de apoyo a los trabajadores, inyección económica y también medidas fiscales. Se aprueba hoy ampliar la cobertura de la prestación a los trabajadores cuyos contratos hayan sido extinguidos durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo, desde el 9 de marzo, o aquellos que lo hayan extinguido voluntariamente a partir del 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que haya decaído. La hostelería será uno de los últimos sectores en recuperar la nueva normalidad, eso es lo que baraja el Gobierno, pero esta reapertura podría adelantarse a junio en algunos casos, por ejemplo, en el de los establecimientos hosteleros que cuenten con cámaras térmicas. La instalación de cámaras térmicas podría ser más habitual a partir de ahora. Ya se usan en el acceso a grandes empresas y también en instalaciones médicas como el Hospital de IFEMA en Madrid. Son capaces de medir la temperatura corporal de varias personas a la vez y si esta supera los 37,5 grados, el dispositivo alerta de la situación. Su uso podría ser clave en la reapertura de los espacios de ocio. Según algunas previsiones, los primeros bares podrían hacerlo como pronto en junio, con un aforo más reducido de lo habitual y con estas cámaras como algo necesario, algo que ven con preocupación en los pequeños establecimientos. Tiene un coste muy elevado. Si yo tengo un aforo limitado, tengo que plantearme comprar equipos térmicos, reducir plantilla y lo que eso supondría como inversión, pues a lo mejor seguramente no sería viable. Adquirir una cámara térmica supera los 1.000 euros, un gasto al que pueden unirse otros requisitos como la instalación de mamparas y que agravaría la situación actual. Tenemos una situación de ERTE o de cese de actividad, yo tengo una plantilla de 7 personas, autónomos, seguros sociales. Son favorables a la reapertura con medidas de protección, pero aseguran que sin ayudas para los pequeños hosteleros sería muy difícil. Lo que a estas alturas es claro es que el virus nos ha reinventado a todos. Vean si no este pequeño comerciante de Valladolid. Tenía 2 kioscos y ha sorteado la posible crisis que se le venía encima por la falta de clientes con este servicio a domicilio. Él es Aitor, autónomo y dueño junto a su mujer Jamaica de 2 kioscos en Valladolid. Lo que pasa es que mi mujer con el confinamiento pues se ha quedado en casa con la pequeña que tenemos cuidándola. Con el estado de alarma sabían que tenían que reinventar su negocio. Las 3 primeras semanas cayeron las ventas más de un 75 o por ahí cerca. Así que se les ocurrió una idea, repartir chuches a domicilio. Surgió un poquito pues por mi cuñado. Tiene una niña pequeña y a veces le llevo las chuches a él para que mi sobrina pueda disfrutar un poco.
y me dijo, bueno, ya que me las traes, oye, ¿te importa si lo pongo en el grupo del colegio? ¿Y cómo contactar con él? Muy sencillo, basta con escribirle un WhatsApp, decirle lo que quieres y Aitor se encarga de hacerte el pedido a medida. Esta tarde tengo que ir, si me dice lo que necesita, se lo acerco. Desde muy temprano abre la tienda para todos los vecinos que se acercan. Muchas gracias y a tener buen día. Mientras va llenando las bolsas que luego repartirá él mismo a casa. Y unas de vinagre. Así es la manera en la que Javier y Jamaica plantan cara al virus. Hemos salvado el mes. Y con la que también reparten... Buenos días. Buenos días. Aquí tenéis vuestras chuches. Gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Sonrisas de puerta en puerta. El barril de Texas, la referencia en el mercado del petróleo estadounidense, ha vuelto a cotizar hoy en positivo tras el batacazo del lunes. Ayer se dejó el 300% de su valor y entró en negativo por primera vez en su historia. La causa, el descenso en la demanda de crudo y los problemas para almacenarlo, puesto que los depósitos están saturados. A esa vuelta a valores positivos ha contribuido que Trump haya anunciado que va a llenar las reservas petrolíferas del país. Las previsiones del BBVA para la economía española afirman que este será un año de recesión. En el informe presentado esta mañana señala que la caída será del 8%, con una tasa de paro superior al 20%. Para 2021 se apunta una recuperación de casi el 6%, pero su intensidad dependerá de la capacidad de acordar medidas de reactivación, tanto a nivel nacional como europeo. España cuenta con dos grandes obstáculos estructurales: la alta dependencia de la contratación temporal y el elevado índice de déficit y de deuda. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. Tengo varias ideas. Una de ellas que yo creo que demanda a los mayores es cómo podemos... Todo saldrá bien se ha convertido en uno de los lemas del estado de alarma. En las ventanas se pinta el arco iris y ese color, esa alegría es lo que quiere transmitir este nuevo programa de radio semanal online dedicado a los más mayores. Busca levantarles el ánimo y entretenerles con noticias positivas. Se llama Todo saldrá bien y lo hace un grupo de profesionales de León, Gijón y Madrid. Y mientras en la calle se trabaja a destajo para eliminar cualquier resquicio del coronavirus, pero esas tareas de desinfección pueden afectar a los edificios históricos por los materiales con los que están construidos. Olivia Guillén, Valladolid, ¿qué precauciones se están tomando? Buenas tardes, Alejandra. Pues las empresas de limpieza están siendo muy cuidadosas con estos monumentos para evitar que sufran daños. Desde el Ministerio de Cultura han recomendado una serie de medidas, entre las que destaca utilizar lo menos posible la lejía, porque es un producto muy sensible con algunos materiales como la piedra, el ladrillo o la madera. Incluso están intentando trabajar a una distancia de más de 2 metros para afectar lo menos posible a la fachada y tienen prohibido tocar los monumentos porque podrían quedar restos del virus en ellos. El deseo de salir a la calle es cada vez mayor, pero sobre todo la sensación de que al regresar nos encontremos todo como estaba. Ellos son los encargados. Que es fachadas, tanto en el centro como en cualquier punto de la ciudad, no tocamos absolutamente nada porque es privado. No lo tocan, pero sí lo desinfectan para que esté libre de coronavirus. El Ministerio de Cultura ha dado instrucciones. La primera de ellas... Que no nos acerquemos a los edificios, ni nosotros y tampoco los peatones. Y como si se tratara de personas, hay que dejar una distancia prudencial. Y de manera mecánica, pues evidentemente dejamos un par de metros de distancia para no tocar ninguna fachada con el agua.
Después no se debe rociar de manera directa. La lejía es un gran antídoto frente al coronavirus, pero también un enemigo de las fachadas de nuestro patrimonio. Simplemente se mezcla al 0,1%, va en unas mínimas cantidades para intentar matar el virus. No creemos que estas actuaciones afecten al tipo de material que tiene el monumento o el bien a proteger. Ellos trabajan para eliminar cualquier resquicio del virus para que cuando todo esto acabe, los monumentos nos reciban en perfectas condiciones. Y este año no habrá chupinazo ni encierros en Pamplona. Nos tendremos que conformar con las imágenes de archivo. Su ayuntamiento ha decidido suspender los Sanfermines debido a la pandemia del coronavirus. Es la quinta vez en su historia que esto ocurre. A la capital navarra acuden cada 7 de julio y días posteriores más de 1,5 millones de personas de todo el mundo. Bueno, pues después de 40 días de confinamiento, los artistas siguen representando lo que sentimos a través de su música. Atreverá a burlar lo importante, la calidad de la sanidad será intocable. La última canción de Rosalén se llama Aves enjauladas, se refleja lo vivido en el confinamiento. El dinero que se recaude irá destinado a una red de pisos para mujeres y familias en riesgo de exclusión. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Abrimos ya página deportiva. Hoy conocemos cómo lleva el estado de alarma nuestra piloto más internacional, Cristina Gutiérrez, la burgalesa primera española en completar el Rally Dakar en categoría de coches. Se mantiene en forma en su casa, a la espera de volver a pilotar su vehículo. El automovilismo también se ha visto lógicamente detenido por la pandemia de coronavirus. Los pilotos tienen que cumplir el estado de alarma y no siempre se hace fácil, aunque se intenta a base de mantener una rutina. Bueno, la verdad es que los días de confinamiento, pues depende del día, pues hay momentos en los que estás más de bajón o otros días que estás un poquito mejor. Intentamos siempre tener una rutina deportiva para intentar pasarlo lo mejor y más rápido posible. Cristina Gutiérrez se imagina un regreso en el que aprenderá muchas cosas y volverá con más ganas. Pues la vuelta la imagino muy bonita, todo el mundo querrá disfrutar de su deporte, de sus entrenamientos, y yo creo que sobre todo lo más importante es que vamos a valorar todo lo que vale o valía en este caso, porque ahora al estar encerrados pues te das cuenta de lo que aporta salir a la calle a entrenar o respirar aire puro. Entonces, bueno, yo creo que la salida va a ser como un aprendizaje y sobre todo que yo creo que vamos a coger todos con muchísimas ganas pues reanudar nuestras actividades deportivas. Mientras tanto, toca trabajo físico y labor de puesta a punto para lo que se avecina. Otra Cristina, en este caso Cristina Juarranz, regresaba esta temporada a los circuitos tras su maternidad. Con solo una carrera disputada, la soriana tiene que volver a parar tras la cancelación del Campeonato de España de motociclismo. Cuando Cristina Juarranz volvía a recuperar sensaciones tras un año de parón por su maternidad, el coronavirus ha hecho que se suspenda el Campeonato de España de motociclismo. Tan solo se había disputado una prueba y Crispy ya había mostrado que estaba en condiciones de conseguir su cuarto entorchado nacional. Y se nos dio muy bien, así que estaba súper motivada para este año darle duro, después del año pasado de parón. Pero bueno, pues ha pasado esto, nada, borrón y cuenta nueva. Abril está cancelado y desde la organización valoran el 30 de mayo y Cheste como una posible reanudación. La soriana prefiere no marcarse plazos y solo se centra en seguir con la mejora física ya expuesta en competición. Digamos que físicamente no llegaba bien preparada, entonces me daba miedo no aguantar, pero aguanté muy bien y tuve una bonita lucha con 5 pilotos que no paramos de adelantarnos, me lo pasé súper bien, así que bien, con ganas de volver. Cuenta con una fan más, su hija Iris. Ella le acompaña a todos los circuitos. No podemos andar por el paddock 2 metros y ya viene alguien que quiere verla, que quiere cogerla, que quiere ver cómo crece, ¿no? Porque al final
como he estado durante todo el embarazo yendo con el equipo a los circuitos, pues han seguido toda la evolución, ¿no? Me han visto todo. Por el momento deberá esperar para dedicar a su hija su primera victoria tras su maternidad. El que no quiera que ascendamos me parece que es una situación que no tiene defensa, porque hemos sido los mejores de principio a fin, y así ha sido y así lo he defendido. Es el contundente alegato de Mike Hansen. El presidente del Carramimbre Valladolid ha vuelto a defender su derecho a ascender al ACB como líder de la LEP Oro en el momento del parón. Este jueves está prevista una nueva reunión entre los 18 clubes de la categoría para alcanzar una solución definitiva. Sigue abierto el conflicto en la LEP Oro por las 2 plazas de ascenso a la Liga Endesa, y es que el segundo encuentro telemático entre federación y clubes, al igual que el primero, resultaba estéril. El líder Carramimbre Valladolid ha comandado la tabla en 19 de las 24 jornadas disputadas, más del 70% de la temporada regular. No es cuestión de que no queramos jugar, sino que queremos que se ponga en práctica las bases de la competición, que el primero asciende directo es campeón de liga. La mayoría de clubes apuesta por intentar finalizar la competición teniendo como fecha tope el 15 de junio. Si la liga no puede reanudarse, son partidarios de anular la temporada 19-20, sin ascensos ni descensos. Una postura defendida entre otros por Trapa Palencia, a 3 victorias de distancia de Valladolid y Guipúzcoa. No puede ser un castigo para los que están en puestos de descenso, pero tampoco puede ser un castigo para el que ha estado ahí arriba todo el año. La ACB, tercera parte de la ecuación, se lava las manos y sigue su camino, garantizándose el consenso de sus 18 clubes. Ante la imposibilidad de finalizar la liga regular y habiéndose disputado solo 2/3 de la misma prácticamente y quedando 11 jornadas por disputarse, han entendido que no debe haber descensos a la Liga de Oro, por lo cual permanecerán en la Liga Endesa. Y es que una liga de 20 equipos a las puertas de unos Juegos Olímpicos sería un auténtico caos para el calendario. El ingenio de los deportistas se agudiza día tras día. Cuando creíamos haberlo visto todo, ahí lo tienen. Encontramos estas imágenes en Italia. Un partido de tenis de azotea en Azotea. Victoria, de 14 años, y Carola, de 11, han demostrado su extraordinario talento. El problema lo tendrán los recogepelotas. Así nos vamos a despedir. Hasta aquí la información. Recuerden que a las 4:15 empieza la programación educativa y que tendrán más noticias, toda la actualidad, a partir de las 8:30. Regresamos mañana. Feliz tarde.